Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Demet Özdemir y Can Yaman en un escándalo en vivo, una bofetada inesperada y un silencio que lo dijo todo. Todo comenzó durante una transmisión en vivo que pretendía ser una simple entrevista nostálgica entre dos figuras muy queridas por el público. Demet Özdemir y Can Yaman, quienes protagonizaron una de las historias de amor más populares de la televisión turca, parecían haber dejado atrás su pasado y reencontrarse en buenos términos. Pero lo que sucedió en esa transmisión dejó a todos boquiabiertos. La entrevista, transmitida en un popular canal de YouTube, comenzó con risas, anécdotas y recuerdos de grabaciones. Los fans estaban encantados de verlos nuevamente juntos. Sin embargo, algo en el ambiente parecía tenso. Demet, aunque sonriente, evitaba el contacto visual constante con Can, y sus respuestas eran cortas y medidas. Can, por su parte, intentaba mantener la energía positiva, pero también se notaba inquieto. Todo cambió cuando el presentador, en un intento de generar contenido viral, preguntó, ¿hubo algo más que amistad entre ustedes durante las grabaciones? Can Yaman respondió con una sonrisa enigmática y dijo, bueno, todos saben que la química entre nosotros no era solo actuación. En ese momento, Demet frunció el ceño, lo miró directamente y, con voz firme, dijo, no pongas palabras en mi boca, Can. Sabes perfectamente que lo profesional siempre fue primero para mí. Can intentó reírse, pero Demet no lo permitió. Se acercó y, en un gesto que nadie esperaba, le dio una bofetada. El estudio se quedó en silencio. El presentador no sabía qué decir, los técnicos miraban desconcertados, y los comentarios en el chat en vivo comenzaron a explotar. Esto es real, ¿qué acaba de pasar? Demet lo abofeteó en serio, eran solo algunas de las reacciones. Demet, con la voz temblorosa pero decidida, continuó, estoy cansada de que me vinculen constantemente con él como si no tuviera identidad propia. Siempre se habla de mí como, la ex de Can Yaman, pero tengo mi carrera, mi valor, y no voy a seguir siendo parte de este show mediático. Can Yaman intentó justificar sus palabras, no fue mi intención faltarte al respeto, solo quise recordar los buenos tiempos. Pero el daño ya estaba hecho. Demet se quitó el micrófono y abandonó el set en medio de una ola de aplausos digitales de seguidoras que se sintieron identificadas con su valentía. Las redes sociales estallaron. En Twitter, el hashtag #Demet Özdemir se volvió tendencia mundial. Muchas mujeres compartieron mensajes de apoyo, Demet nos representó a todas, gracias por hablar por nosotras. Incluso celebridades como Hande Erçel y Bergüzar Korel compartieron mensajes solidarios en sus historias de Instagram. En medio del caos digital, los medios tradicionales comenzaron también a cubrir el incidente. Programas de entretenimiento, noticieros y revistas del corazón en Turquía y América Latina abrieron sus segmentos con el clip del momento exacto de la bofetada. Analistas de lenguaje corporal, expertos en medios y hasta psicólogos se unieron al debate público. Algunos condenaron el acto como una reacción desproporcionada, mientras que otros lo consideraron un gesto de empoderamiento frente a años de estigmatización mediática. Mientras tanto, la agencia de representación de Demet Özdemir publicó un breve comunicado en el que señalaban que la actriz no participará en ningún contenido que busque explotar su imagen o tergiversar su historia personal en favor del morbo o la viralidad. Este mensaje fue aplaudido por fans y colegas del medio, quienes destacaron el derecho de cualquier persona, y especialmente de una mujer en el ojo público, a establecer límites. Can Yaman, por su parte, emitió un video desde su cuenta oficial en Instagram, luciendo visiblemente afectado. En él expresó, me equivoqué. Reconozco que lo que dije fue innecesario y entiendo por qué se sintió ofendida. No fue una estrategia ni un intento de revivir viejos rumores. Fue una respuesta torpe. Le pido disculpas públicamente. Sin embargo, su gesto no fue recibido con unanimidad. Algunos lo vieron como una maniobra para controlar daños,
otros lo aplaudieron como un paso hacia la responsabilidad emocional. Lo que pocos sabían era que tras bambalinas, el equipo de producción se enfrentaba a una crisis aún mayor. Marcas patrocinadoras amenazaban con retirar su apoyo. La plataforma de streaming que transmitía la entrevista se vio obligada a emitir un comunicado y hasta los representantes legales de ambos artistas entraron en escena para evitar la difusión masiva no autorizada del video. En medio de este torbellino, Demet se refugió en su círculo cercano. Fue vista unos días después en un café de Estambul con su madre y dos amigas de la infancia. Las cámaras de los paparazzi no tardaron en llegar, pero esta vez, ella no evitó las preguntas. Con serenidad, respondió, no me arrepiento de defender mi integridad. Ya no tengo miedo a decir lo que pienso, aunque incomode. Ese mismo día, se filtró que Demet había recibido propuestas para participar en una campaña global sobre el empoderamiento femenino en medios audiovisuales, encabezada por una fundación europea. Su imagen, que ya era fuerte, se consolidó como la de una mujer valiente que rompe estereotipos y se planta con firmeza ante la cultura del espectáculo tóxico. Los efectos del escándalo también se sintieron en el fandom. Las comunidades virtuales que seguían a la pareja en sus proyectos comenzaron a dividirse. Algunos lamentaban la pérdida de lo que veían como una dupla icónica, otros, en cambio, celebraban que por fin se separaran las carreras y las vidas personales de los actores. El cipio entre Demet y Cam fue perdiendo fuerza, dando paso a un nuevo discurso entre los fans, el de la independencia individual y el respeto mutuo más allá de la ficción. Por su parte, Can Yaman canceló temporalmente su participación en un evento benéfico en Roma. Según fuentes cercanas, decidió tomarse unas semanas lejos de los focos para reflexionar y reconectar con sus raíces. Aún así, su equipo se encargó de mantener activa su presencia en redes, compartiendo mensajes positivos y recordando su labor humanitaria en diferentes países. Pasaron los días y la atención mediática comenzó a centrarse en otras polémicas. Sin embargo, la entrevista entre Demet y Cam permaneció en la memoria colectiva como un punto de inflexión en la forma en que se percibe el rol de las mujeres en el mundo del espectáculo. Analistas culturales comenzaron a citar el momento como un símbolo de cambio, un antes y un después en la narrativa de romance forzado que tanto se explota en la televisión y el marketing. Semanas después, Demet reapareció en un programa de entrevistas conducido por una periodista feminista. En la conversación, sin mencionar directamente el incidente, habló de la importancia de los límites personales, del derecho a ser escuchada sin ser interrumpida, y de cómo ha aprendido a decir no sin culpa. Sus palabras resonaron profundamente, especialmente entre las nuevas generaciones. El impacto fue tal que incluso universidades comenzaron a analizar el caso en clases de comunicación y estudios de género. Se convirtió en un fenómeno digno de estudio, y no solo por el morbo de la bofetada, sino por lo que representó, la ruptura con una narrativa complaciente y el nacimiento de una voz que ya no se deja moldear. Y así, lo que comenzó como una simple entrevista nostálgica se transformó en un terremoto cultural. Una bofetada que, más allá del ruido inicial, abrió una conversación sobre dignidad, límites y la necesidad urgente de reescribir la manera en que contamos las historias de quienes viven bajo los reflectores. Si te gustó este contenido, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para más noticias impactantes del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo video.